Bueno, amados, que la paz y la gracia del Señor estén con cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Espero que todos hayan comenzado un nuevo año de la manera correcta, como los nuevos años se tienen que comenzar en Cristo Jesús. Hoy vamos a hacer una reflexión, les decía, bien importante, bien interesante, que sé que les va a servir a todos ustedes para que mediten en cómo fue la manera y qué es lo que cada uno de nosotros podemos esperar de este nuevo año. El título de esta reflexión es una pregunta, y es esa la pregunta. ¿Y tú qué esperas de este nuevo año? Bien, muchos cristianos hoy, amados, muchos cristianos hoy están viviendo enfocados en una palabra que ellos recibieron en su último servicio del año 2025. Miles y miles de cristianos evangélicos hoy, en sus respectivas denominaciones, en el último servicio del año 2025, recibieron lo que todos nosotros conocemos como una palabra profética, ¿no? Como una palabra profética de Dios para el año 2026. Y aquí es donde yo quiero que ustedes una una vez más puedan reconocer el error, lo absurdo del cristianismo falso que todos nosotros conocemos y que hoy desafortunadamente abunda en cada esquina. ¿A qué hago referencia? Por muchos años yo hice parte de una congregación de corte pentecostal, de corte carismático, donde año tras año el pastor decía, metámonos todos a orar para que el Señor revele la palabra rema que nos va a regir en el nuevo año que comienza, ¿no? Y siempre, terminado el mes de diciembre, él mandaba hacer una pancarta, ¿no? Un letrero bastante grande y lo ponía en el púlpito o lo ponía en algún lugar visible de la congregación. Y entonces decía el año que fuera, año 2011, año 2012, año de la retribución. Y daba una enseñanza en base a la supuesta palabra que Dios le había dado, que era la palabra rema para la iglesia. Entonces, el mensaje basado y centrado en la retribución, el año de la retribución, pues se enfocaba en que ese era el año donde Dios nos iba a retribuir a todos los de la iglesia todo lo que el diablo nos había quitado supuestamente en el año que estaba terminando. Bien, entonces todos esperaban que ese año se iba a convertir en eso, ¿no? En el año de la retribución y todo el mundo esperaba la retribución de Dios, que Dios nos devolviera todo lo que el enemigo nos había quitado en el año que había terminado, que Dios lo iba a devolver en el 2026. Bueno, terminaba el 2000, perdón, terminaba el año nuevo y nadie recibió retribución de ninguna índole, no pasó absolutamente nada. Terminaba entonces el año de la supuesta retribución y volvía a lo mismo. Manos, vamos a orar, pidámosle a Dios que revele la palabra que nos va a regir el año siguiente. Listo. Terminaba el mes de diciembre y decía él, ya el Señor me habló, ya me reveló la palabra para el nuevo año. Y la palabra rema para el nuevo año será le estoy poniendo un ejemplo, año 2015, año de la cosecha. Entonces todo el mundo se montaba en el bus de la cosecha, ¿no? Este año 2015 entonces sí va a ser el año de la cosecha, la congregación se va a llenar, esto y lo otro, vamos a ganar discípulos, etcétera, etcétera. Y terminaba el año y nadie veía cosecha por ninguna parte.
Y otra vez lo mismo, y año tras año una palabra profética y la palabra profética para el nuevo año. Hasta que yo comencé a cuestionarme, yo decía, hola, pero ¿será que el Señor se está equivocando en lo que le está diciendo al pastor? ¿O será que el pastor le está interpretando mal al Señor lo que él le está diciendo? Pero a una iglesia el Señor le dice, este año será el año de la retribución, y a otro le dice, será el año de la cosecha, y al otro le va a decir, será el año de la siembra, y al otro le va a decir, bueno, ¿cuántas palabras entonces da el Señor para su iglesia en todos los lugares? ¿Acaso no somos delante de él una iglesia? Bueno, el caso es que pasaba año tras año y realmente yo nunca logré experimentar absolutamente nada de lo que las supuestas palabras remas indicaban para ese nuevo año. Hoy, gracias a Dios, yo salí de esa situación, pero desafortunadamente muchos cristianos evangélicos hoy están confiados de que este año 2026 sucederá lo que el pastor dijo en la última predicación del año 2025, ¿no? Ya todos tienen su palabra rema para el 2026 y todos están esperando que obviamente en este año 2026 pues se materialice lo que el Señor le dijo al pastor en la palabra profética para el nuevo año. Bien, yo quiero que hagamos una reflexión seria. Vamos a hacer una reflexión seria porque uno tiene que ser serio cuando realmente entiende y reconoce lo que es Dios y lo que somos nosotros en Dios y lo que representa que nosotros estemos eh, con vida en este tiempo. Esto nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a hacer una reflexión bastante seria, amados hermanos. Y el título de esta reflexión es un buen título porque es una pregunta que cada uno de nosotros, vuelvo y repito, tenemos que hacernos. No, no debemos hacernos, ojo, tenemos que hacernos. Bien, ¿qué será lo que cada uno de nosotros esperamos en este nuevo año 2026? Bien, yo no he recibido ninguna palabra profética para ustedes, amados hermanos, no pierdo el tiempo en eso. Más bien, quiero que ustedes comprendan algo y es lo siguiente. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros debemos de esperar en este nuevo año? Básicamente lo siguiente, y luego les explico la otra parte, es esto. En este nuevo año, en este año 2026, sin necesidad de que Dios me dé a mí una palabra profética, sin necesidad de que Dios a mí me dé una palabra rema, amados hermanos, les puedo asegurar que en este año 2026 todos nosotros vamos a experimentar tiempos de descanso y vamos a experimentar tiempos de trabajo. Todos vamos a experimentar momentos de enfermedad, se los aseguro, y todos vamos a experimentar momentos de salud. Todos vamos a experimentar algún momento de escasez en nuestras vidas y les aseguro que todos también vamos a experimentar momentos de abundancia en nuestras vidas. Les aseguro que todos en este nuevo año vamos a experimentar momentos tristes, pero también les aseguro que todos vamos a experimentar momentos de alegría. Todos nosotros vamos a experimentar momentos de preocupación, pero también vamos a experimentar, amados hermanos, momentos de tranquilidad. Eso se los aseguro, a todos nos va a pasar. Todos vamos a experimentar todos estos momentos en nuestra vida. No necesitas pedirle a Dios una palabra rema. Eso nos espera a todos en este nuevo año. Ahora bien, hace muchos años atrás, yo les hablaba a la congregación del error que cometíamos cuando llegaba el fin de año, del error que cometíamos cuando llegaba el fin de año
Y entonces cometíamos el error de manifestar unas palabras que todo el mundo se manifiesta los unos a los otros el 31 de diciembre, ¿no? ¿Cuáles son esas palabras? El famoso conocido feliz año con el cual creo yo crecimos todos nosotros, eh, y que todos en algún momento, todos los 31 de diciembre, a las 0 horas, nos abrazamos, nos confesamos y repetíamos, feliz año, te deseo un feliz año. Bien, no sé si algunos de ustedes saben, espero que sí, eh, los judíos cuando celebran el nuevo año, cuando celebran un año nuevo, los judíos no practican ese ritual, no se confiesan ese feliz año que Occidente lo hemos utilizado siempre, ¿no? Hace parte, perdón, de nuestra cultura, desearnos un feliz año. No, los judíos no se desean los unos a los otros, un feliz año. Ellos utilizan una expresión hebrea y la palabra es Shana Tová. Esa expresión indica lo que ellos se dicen de manera mutua cuando al momento de celebrar el año nuevo expresan Shana Tová. Esa expresión indica un buen año o te deseo un buen año. ¿Sí? Eso es completamente distinto a decir feliz año. ¿Por qué? Es distinto. Porque la felicidad humana, ojo con esto, la felicidad humana está sujeta a circunstancias de la vida. Me explico. Si las circunstancias de la vida son favorables, entonces nosotros somos felices. Allí es donde surge ese sentimiento de felicidad que está sujeto a una circunstancia de la vida. Uno es feliz cuando tiene salud, pero cuando la pierde sigue siendo feliz. Uno es feliz cuando tiene empleo y cuando tiene el sustento para la casa, pero uno es feliz cuando está desempleado, lleno de deudas y no hay sustento en la casa. A eso hago referencia cuando digo que la felicidad, sí, está sujeta a circunstancias de la vida. Entonces, por esa razón, ellos no se desean feliz año, no dicen feliz año. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que mientras nosotros estemos con vida en esta tierra, la vida está llena de eso. Nuestra vida humana, la vida humana está llena de circunstancias difíciles, de circunstancias adversas y también de circunstancias favorables, ¿sí? Entonces, la felicidad, repito, depende de las circunstancias que cada uno de nosotros podamos tener en nuestras vidas. De eso depende la felicidad. Por eso es que ustedes nunca se van a encontrar en la escritura con el concepto feliz o con el concepto felicidad. En la escritura nos vamos a encontrar con otro concepto completamente distinto y es el concepto de gozo, ¿sí? El gozo es completamente distinto. El gozo del Señor que debe de estar de manera permanente en cada uno de nosotros es algo completamente distinto porque el gozo del Señor no está sujeto a circunstancias de la vida. Si yo estoy en Cristo y tengo el gozo de mi Señor en mi vida, yo voy a permanecer en gozo en circunstancias buenas o en circunstancias adversas. El gozo, amados, no tiene nada que ver con felicidad. Y eso quiero que lo tengan en cuenta. Por eso es importante que cada uno de ustedes mediten en esto y que no sigan cometiendo el error. No estoy diciendo que es un pecado que usted le exprese a alguien feliz año. No estoy diciendo que hayamos cometido un pecado. Simplemente estoy diciendo que cuando yo le deseo a alguien, te deseo que tengas un feliz año, téngalo por seguro que esa persona no tendrá un, un, una
no tendrá una constante de felicidad durante todo ese año, vuelvo y repito, porque la vida, amados hermanos, no es un cuento de hadas. En esta vida cada año, año tras año que vivimos, sí o sí vamos a experimentar todas las condiciones que yo acabo de nombrar. Yo quiero que ustedes tengan claro eso, amados hermanos. En este año todos pasaremos por cada uno de los momentos que yo nombré antes. Estén seguros de eso. No necesito una palabra profética para yo entender que este año que estamos comenzando traerá distintos momentos y circunstancias a nuestra vida. Ahora bien, es importante que nosotros tengamos eso claro. Ahora bien, en medio de esas dificultades, en medio de esas necesidades, en medio de esos momentos de felicidad, de gozo, en medio de esos momentos de abundancia y en medio de esos momentos de escasez, en medio de esos momentos de salud y en medio de esos momentos de enfermedad, escuchen bien lo que les voy a decir aquí, sucede algo que a mí me llama mucho la atención, sucede algo bastante interesante. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de clamar a Dios, ¿sí? De hacer un clamor a Dios, tengan en cuenta esto. Nadie, no conozco a la primera persona, puedo estar equivocado, ojo, puedo estar equivocado, pero yo no conozco a la primera persona que clame a Dios, que gima delante de Dios en un momento de su vida donde las circunstancias son favorables. Los hombres y las mujeres de Dios que yo conozco, cuando están experimentando momentos, circunstancias favorables en su vida, no claman en esos momentos, se expresa a Dios gratitud, pero no se levanta un clamor, un gemido a llorar. No, uno clama, uno llora, uno gime delante del Señor cuando uno está atravesando un problema. Y ese gemir, esa situación la expresamos delante de Dios porque estamos atravesando una circunstancia difícil y clamamos a Dios por su misericordia, por su poder y por su favor sobre nuestras vidas. Ojo, nadie llora, gime y clama en los momentos buenos. En los momentos buenos se agradece a Dios. Uno llora, clama y gime en medio de las circunstancias difíciles. Ahora bien, ojo con esto que les voy a decir aquí. Cada uno de nosotros, de alguna u otra forma, vamos a experimentar momentos de necesidad durante este año. Bien sea de índole espiritual o bien sea de índole física o material. Eso ténganlo por seguro. Ahora bien, pongan cuidado a esto. La necesidad, amados, yo espero que ustedes mediten en esto y aprendan esto porque créanme que los va a edificar mucho lo que les voy a decir a continuación. Dentro del cristianismo contemporáneo hay un problema. Bueno, el cristianismo de hoy está lleno de problemas, pero les voy a expresar una verdad que cuando yo comprendí esa verdad, créanme que fue una de esas verdades que hicieron que mi vida pudiera cambiar. Ojo aquí con lo que les voy a decir. La necesidad no mueve la mano de Dios. Apunte eso, no apunte eso en un papel, hermano. Apúntenlo en su corazón. Ni siquiera lo apunte en su mente, porque a veces cuando llevamos verdades a nuestra mente se nos olvidan. Apunte esto que les estoy diciendo en la tabla, amado hermano, de su corazón. Y entiendan esto. La necesidad tuya y la necesidad mía no mueve la mano de Dios. Hay muchos hombres y mujeres que profesan la fe en Cristo
que creen y asumen que cuando ellos estén atravesando por una necesidad, de manera automática el Señor va a responder ante esa necesidad, sin tener en cuenta la condición espiritual en la que ellos se encuentran delante del Señor. No sé si me entendieron eso que dije. Ojo, mi necesidad, tu necesidad, no mueve la mano de Dios. Tal vez alguien está pensando en las palabras de Jesús a sus discípulos cuando dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tengan en cuenta que esa promesa de que todo lo demás vendrá por añadidura está sujeta, como todas las promesas de Dios para nosotros. Toda promesa de Dios para cada uno de nosotros está siempre sujeta a una condición. Y la condición a esa promesa, o esa promesa, no olviden que está sujeta a una condición. ¿Cuál es esa condición? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Noten que en ese texto Jesús no les habla a sus discípulos simplemente de una necesidad, y él no dice: muchachos, cuando ustedes estén atravesando por necesidades, tranquilos, tranquilos, simplemente levanten las manos así, pónganlas así, ojalá junten las dos manitos así y levanten las manos al Señor, que el Padre llenará las necesidades. Eso no es lo que registra el texto. El texto registra una promesa que está condicionada, repito, como todas las promesas de Dios que nos competen a nosotros bajo el nuevo pacto, están sujetas a una condición. En este caso, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso indica, amados hermanos, eso habla de una condición, eso indica una condición espiritual en la que cada uno de nosotros podemos estar. Entonces, habiéndoles explicado un poquito eso, vuelvo y les establezco esta verdad. La necesidad del hombre, la necesidad nuestra no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios, ojo, a favor de nosotros, no es nuestra necesidad, es nuestra fe. Apunten eso en la tabla de sus corazones, amados. Ojo, lo que mueve la mano de Dios a favor tuyo y a favor mío no es tu necesidad y no es mi necesidad, es nuestra fe. Ojo, y cuando hablo de fe no me refiero a un sentimiento de creer, sino a un estilo de vida que se desarrolla a partir de la fe. Eso es distinto. Me explico. Cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios, lo que Él espera de nosotros es fe. Lo único que puede impresionar a Dios no es tu necesidad. Ojo, esto usted lo encuentra a lo largo de la escritura. Lo que impresionó al Señor cuando algunos hombres y mujeres se acercaron a él clamando por una necesidad, lo que impresionó el corazón de Jesús no fue la necesidad, fue la fe que había en el necesitado. Espero me estén entendiendo. Escuchen esto. Esto lo digo con todo amor y con todo respeto hacia todos ustedes, pero es una verdad. No importa cuánto llores, ojo, no importa cuánto llores, no importa cuánto usted permanezca moqueando en un momento de oración, en un momento de adoración o en un momento de clamor. No importa usted cuánto llore, ¿sí? No importa cómo sea su lloro, ¿sí? Puede ser que su lloro sea el tipo de lloro ahogado que mucha gente, ¿no? Se ponen ya que no pueden respirar. No, no importa cuánto usted llore, hermano. No importa cuánto usted se queje allí por las circunstancias de su vida cuando usted va a la presencia del Señor a exponérselas a Él. No es el llanto, iglesia, no son los lamentos que llaman la atención de Dios, es tu fe y la mía. Ojo,
Ciertamente, y cuenten con eso, ciertamente, y cuenten con eso, Dios se encontrará con nosotros en el lugar de nuestra necesidad, pero eso no quiere decir que lo moverá a Él a hacer el milagro que nosotros esperamos en ese momento. Nunca olviden eso. No importa cuánto lloremos. Quiero que usted vaya conmigo a la escritura porque le voy a sustentar lo que le estoy diciendo con la escritura. Quiero que vaya al Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 10. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios, dice así. Entrando Jesús en Capernaum, póngale cuidado a esto que les voy a decir aquí. Póngale cuidado a esto. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, ojo, el centurión no tenía absolutamente nada que ver con el pueblo de Israel. El centurión era un militar de alto rango, centurión romano. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y el texto dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Versículo 8 dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, pongan cuidado a esto, que yo sé que ustedes lo han leído quizás en muchas ocasiones. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Miren que allí ustedes en ese texto se encuentran la historia de un hombre indigno, pero con una necesidad. Ojo con eso que es importante. Ustedes allí se encuentran en ese texto la historia de un hombre que era indigno porque no tenía ninguna dignidad para poder recibir el favor del maestro. Tengan en cuenta que Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los milagros y las sanidades eran para ellos. El pan de los hijos no se podía echar a los perrillos. Tengan en cuenta eso. El pan de los hijos no se podía entregar ni echar a los perrillos. Respondiendo el centurión dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y escuchen las palabras que el centurión le dijo al maestro, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¡Wow! Ustedes están viendo allí un hombre que reconoce que es indigno, que reconoce que no tenía ningún derecho a lo que estaba pidiendo. Reconoce su indignidad, ojo con esto, pero también reconoce la autoridad del maestro y puso su fe en esa autoridad. Dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló. Ojo, Jesús no se maravilló, Jesús no se asombró, Jesús no se impactó por la necesidad del centurión. Y usted dirá, pastor, por qué el maestro no se impacta con mi necesidad? Porque Él es Dios, porque Él es suficiente, porque Él es todopoderoso. Él no tiene problema con las necesidades físicas tuyas y mías. Para Él, nuestras necesidades físicas, materiales, son nada. Él puede suplir cualquier necesidad humana. A Él no lo impacta tu necesidad, hermano. A Él lo impacta tu fe, dice el verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso fue lo que tocó el corazón
de Jesús. Noten que este hombre no lloró. Ojo, este hombre no lloró. Este hombre no se le tiró al piso a Jesús. Este hombre no entró en un ayuno por ese favor. Ese hombre solo tenía fe para poder creer en la autoridad que tenía el Hijo de Dios. Tengan en cuenta eso. Vamos a otro texto. Mateo capítulo 15, vamos a leer del verso 21 al versículo 28. Mateo capítulo 15, del verso 21 al verso 28. Pongan atención a esto. Ahí ustedes van a encontrar la historia de la mujer cananea que tenía una necesidad muy grande, dice el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Observen eso. Observen aquí algo muy interesante. Si usted se pregunta, piensa mejor, en la situación de aquella mujer, era una situación difícil. La situación de su hija no era que su hija tenía una gripa, no era que su hija tenía fiebre, no era que su hija estuviera padeciendo por una enfermedad cualquiera. No, la condición de aquella mujer era una condición grave. Ella le expresa al Señor que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Esa situación era una situación difícil en la vida de aquella mujer. Pero yo quiero que ustedes observen en este texto que Jesús no fue conmovido por la necesidad de esa mujer. Ustedes no leen que Jesús diga, ay, sí, muchachos, esperen un momentico, uy, esperen un momentico, vamos corriendo a la casa de esta muchacha, mire la situación tan difícil que ella tiene. Eso que Jesús escuchó no lo conmovió. Ojo con eso. Verso 23. Por eso ustedes leen en ese versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Ojo, pero Jesús no le respondió palabra. Yo sé que usted ha leído este texto muchas veces quizás, pero les puedo asegurar que si alguno de ustedes hubieran estado en ese contexto de ver cómo una mujer le grita al maestro clamándole, pidiéndole ayuda porque su hija está atormentada por un demonio, y ustedes ponen su mirada ante el maestro y ven que Jesús no respondió palabra y sigue caminando, créanme que ahí humanamente uno puede decir, uy, ¿y esa actitud del maestro qué? ¿Y por qué Jesús guardó silencio ante esa situación de aquella mujer? Ese son el tipo de cosas que encontramos en la Biblia. Escuchen bien esto. Estos son el tipo de verdades que encontramos en la Escritura y que quedaron plasmadas allí con una intención. ¿Cuál intención? Que usted conozca quién es Dios, que usted conozca qué es lo que mueve realmente el corazón del Señor a favor nuestro. Pero Jesús no le respondió palabra. Sigo leyendo. El texto dice, y entonces acercándose sus discípulos, dice el texto, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Ese despídela, pues da voces tras nosotros, indica que los discípulos le dicen al maestro, maestro, esa mujer está haciendo un escándalo terrible y mira que ella sigue detrás de nosotros. O sea que eso indica que Jesús no solamente no le respondió palabras, sino que siguió caminando, siguió hacia el rumbo que Jesús tenía y la mujer siguió corriendo detrás, clamando a gran voz las mismas palabras. O sea, la mujer hizo un escándalo tremendo
a tal punto que incomodó a los discípulos y los discípulos le dicen, maestro, despídela. Despídela, dile a ella que tú no tienes nada para ofrecerle a ella. Despídela, por favor, maestro, pues mira el escándalo que viene haciendo detrás de nosotros. Eso es lo que el texto nos dice. Ahora dice el versículo 24, él respondiendo dijo, pongan cuidado a esto, por favor. Él respondiendo dijo, ¿a quién le dijo? A ella. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso en otras palabras es mujer, mi mensaje y mi poder no es para ti. Mi mensaje y mi poder no es para ti. Y allí es donde ustedes tienen que entender la importancia, permítame, yo hago un paréntesis aquí, porque aquí es donde hay que entender la importancia de un tema que yo les he hablado a ustedes en muchas ocasiones. La importancia de entender que el mensaje, el evangelio del reino, no es el evangelio de la gracia, que el evangelio del reino era para Israel y que el evangelio de la gracia era para los gentiles. Cierro el paréntesis. Jesús le dice a esta mujer, mujer, tú no eres parte del pueblo de Dios, tú no eres parte de Israel. Por esa razón, mi mensaje no es para ti y no puedo tomar mi poder para tu beneficio. Ojo, que eso es exactamente lo que Jesús le dice a esta mujer. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora miren lo que dice el verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien. Volvió y la rechazó. Ojo, volvió y la rechazó. Ahora le dice, mujer, no está bien tomar el pan. No está bien que yo tome el poder que tengo, el poder con el cual me invistió el Padre para ministrarlo a Israel, no está bien que yo tome de ese poder para dártelo a ti. Y le dice en estas palabras, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Versículo 27 dice, y ella dijo, sí, Señor. Escuchen bien. Cuando ella dice, sí, Señor, ella entiende y acepta lo que Jesús le estaba diciendo. Miren que la actitud de esta mujer es la misma actitud del centurión romano. Aceptó su indignidad. Ojo, aceptó su indignidad. Cuando la mujer le responde a Jesús, sí, Señor, ella con ese sí, Señor, está aceptando que ella no es digna de lo que está pidiendo. Pero ahora miren lo que pide. Miren lo que pide. Jesús le habló de un pan entero. El contexto es un pan entero. La tipología del ejemplo que el maestro le pone es un pan entero. Jesús le dice, no está bien yo tomar el pan que es de los hijos y darlo a los perrillos. Ella entiende eso perfectamente. Ojo, ella lo entiende perfectamente. Ella no tiene problemas con eso, hermanos. Pero mire ahora lo que le suelta. Ella se fundamenta en la analogía que el maestro le puso y ella piensa en esto. Ojo con esto que le voy a explicar aquí. ¿En qué piensa esta mujer? En base a la analogía que Jesús le utilizó para despedirla. Ella piensa en esto. Ella piensa en un pan que él le va a dar a un hijo, pero ella es el perrillo que está debajo de la mesa esperando a ver qué trozo de pan cae de la boca del hijo al piso y cuando cae el trozo de pan, cuando el hijo lo muerde y arranca el pedazo del trozo de pan, algún pedazo de ese pan o cae del pan o cae de la misma boca del hijo, pero el trozo cae al piso. Eso es lo que ella tiene en mente. Entonces ella dice, yo no te estoy pidiendo el pan. Yo entiendo lo que me estás diciendo, maestro. Yo entiendo que el pan es de los hijos. Y yo entiendo, aunque es duro lo que me estás diciendo, pero yo lo asumo. Yo sé lo que me estás diciendo. Yo reconozco que soy un perrillo. No tengo derecho al pan. Pero los perrillos sí comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No sé si me están entendiendo esto. La mujer entiende perfectamente.
su condición, pero se fundamenta en la analogía que el maestro utiliza. Y ella le dice, tú me estás diciendo a mí que yo soy un perrillo o me estás eh, comparando con un perrillo. Ok, yo no tengo problema con eso. Yo sé que soy cananea y yo sé que el mensaje y que tu poder ni siquiera ha salido de Israel a llevar el mensaje a pueblo gentil. Yo reconozco que soy gentil y que no tengo derecho al pan, pero sí como perrillo tengo derecho a las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa comprensión, escuchen esto, esa comprensión que había en el corazón de esa mujer fue lo que tocó el corazón del maestro. Verso 28. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, ¿qué fue lo que Jesús respondió? ¿Qué fue lo que Jesús respondió, hermano? Jesús no le dijo, oh mujer, grande es tu necesidad. Y yo quiero que ustedes entiendan esto, iglesia. Entiendan, por favor, disciernan desde el Espíritu lo que yo les estoy diciendo o lo que el Espíritu Santo les está hablando en esta hora. Jesús no puso la mirada ni se compadeció por la necesidad que la mujer tenía. A Jesús no lo impactó la necesidad, amados. A Jesús lo que le impactó fue la fe de esa mujer. Oh mujer, grande es tu fe. Y le dijo, hágase contigo como quieres. ¿Cómo le dijo? Hágase contigo como quieres. Si usted tiene su Biblia ahí y es de los que subrayan lo importante de un texto, háganlo, háganlo. Subrayen, hágase contigo como quieres. O tomen apuntes. Pónganlo entre comillas, pónganlo entre paréntesis, pónganlo en letra mayúscula, pero tomen apunte de eso. Tomen apunte de esas palabras que Jesús le dijo a esa mujer. Hágase contigo como quieres, como tú quieres. Eso es importante entenderlo. Y el texto termina y dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hágase contigo como quieres. Bien, vuelvo a donde empecé. Hoy miles y miles de cristianos evangélicos, hombres y mujeres, están en una expectativa de que la palabra rema, repito, de que la palabra profética que recibieron en sus respectivas congregaciones, esa palabra que supuestamente Dios le dio al ministro y que iba a marcar el nuevo año, ellos están a la expectativa de que suceda en sus vidas el cumplimiento de esa palabra profética. Bien. Cuando uno entiende, ojo, cuando uno sale de ese cristianismo absurdo, cuando uno entiende realmente desde la escritura quiénes somos nosotros en Cristo, yo entiendo que yo en Cristo no soy ningún pelele, usted tampoco si está en Cristo. Nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Por tanto, somos coherederos juntamente con Cristo. Eso es un hecho. Ojo, eso es un hecho. Eso es una condición. Es un estado espiritual en cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios, fuimos hechos coherederos juntamente con Cristo. Pastor, ¿qué significa que yo haya sido coheredero juntamente con Cristo? Yo he escuchado esa expresión, pero no he logrado entender qué significa eso. Hermano, hermana, eso significa que vos tenés acceso a todo lo que tiene acceso el Hijo de Dios. Toda bendición que tiene el Hijo de Dios, nosotros por estar en Él, es nuestra bendición. Eso significa que todo lo que el Hijo heredó, nosotros también lo heredamos en Él. Ojo,
en Él. Ojo aquí. Entonces, somos hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Somos templo del Dios viviente. En nosotros mora el Espíritu Santo. Tenemos en nosotros dones, los dones que están activos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia hoy en cada uno de nosotros. Tenemos promesas. Fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Tu vida y mi vida, amado, no está sujeta a una palabra rema de Dios para un nuevo año. Me explico. Cuando usted comienza el año, ojo aquí con lo que les voy a explicar y espero lo entiendan y espero lo apliquen en sus vidas, amados. Cuando uno comienza un nuevo año, uno de por sí comienza a hacer unos planteamientos, una planificación de lo que va a ser el nuevo año, ¿cierto? Eso cuando hay disciplina y cuando realmente cuando hay una organización personal de vida, tiene que haber unos planeamientos. Estoy hablando en el sentido espiritual, no estoy hablando de los planes que hacemos humanos. Estoy hablando de los planes espirituales que hacemos buscando el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en esa labor, muchos comienzan a decir, bueno, yo quiero que pase esto en mi vida este año, yo quiero que el Señor me use, yo voy a orar fuerte para que el Señor me use este año. Yo quiero que el año 2026 sea el año donde el Señor me use, ¿cierto? Y comenzamos así a plantearnos deseos que tienen que ver, que están arraigados con el propósito y con la obra de Dios, pero nos quedamos simplemente en eso, ¿cierto? En deseos que queremos que Dios cumpla en nosotros. Entonces, hermano, lo voy a bajar de ese bus. Bájese. Si usted es de los que se montan en ese bus año tras año, hermano, bájese de ese bus. Pastor, no entiendo qué es lo que me quiere decir. Ya le explico. Cuando yo le digo bájese de ese bus, lo que le quiero decir es que lo que puede suceder en este año 2026, le aseguro que más depende de lo que usted haga que de lo que Dios puede hacer. No sé si me entendieron eso. Lo que puede pasar en este 2026 con respecto a la obra de Dios, al propósito, al plan de Dios para tu vida, depende más de lo que vos te definás que de lo que Dios quiere hacer. Me explico. Esto le puede sonar raro, pero le voy a explicar lo que le estoy diciendo. Usted no puede pretender seguir en el error, hermano, por amor de Dios, por los clavos de Cristo, como dicen por ahí. Ustedes no pueden permanecer a hacer de un error un asunto sistemático en nuestras vidas. Me explico. Ustedes no pueden seguir año tras año diciendo, ay, es que yo quiero que el Señor me use, yo quiero que el Señor me use, pero el Señor no me usa. El Señor pasa el tiempo y no me usa. Yo quiero que año 2026 sea el año donde el Señor me use. Hermano, volvámonos serios. El Señor lo quiere usar a usted hace 2000 años. Lo que le estoy diciendo es que han pasado 2000 años de historia de la iglesia. Y hace 2000 años atrás Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, lleven el evangelio y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles todas las cosas que yo os he enseñado. Eso lo dijo Jesús hace 2000 años. Usted no puede esperar que Dios quiera usarlo, hermano. Usted no necesita una palabra profética. Usted no necesita que el ministro lleve a la congregación un supuesto profeta para que le diga a usted que Dios quiere usarlo, hermano. Usted tiene que entender y tener claro que Dios lo quiere usar. Por eso te llamó, por eso te justificó, por eso te santificó y por eso puso en vos su espíritu. Dios te quiere usar. No podés esperar que Dios quiera usarte. No, Él te quiere usar. Es Él quien está esperando que vos tomes decisiones en tu vida para Él poder usarte. ¿Me están entendiendo ahora un poco mejor?
Ahora entiende por qué le digo que lo que usted quiere que pase en este 2026 no depende tanto de Dios, sino de nosotros. Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Él dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. El propósito y la voluntad de Él para nosotros es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo que usted espera de este 2026, hermano, realmente depende más de nosotros que de Dios. Él quiere usarlo. Él quiere que en usted se manifieste la bendición que usted tiene. No es que Él lo quiere bendecir. Ojo con lo que le estoy diciendo. No es que Él lo quiera bendecir en este año. Es que usted y yo, mientras estemos en Cristo, ya estamos, como dijo Pablo, bajo toda bendición. Pastor, pero yo no estoy experimentando esa bendición. Ah, eso es otra cosa muy distinta. No te estoy diciendo que Dios te quiere bendecir, te estoy diciendo que vos y yo, mientras estemos en Cristo, ya somos benditos. Fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. Yo se los he explicado. Eso indica que en cuestión de bendición, Dios no puede bendecirnos más de lo que ya estamos en Cristo. O sea, no hay nada que Dios pueda hacer por nosotros para bendecirnos más de lo que en Cristo ya estamos. Entonces, si usted quiere experimentar un año distinto, hay que comenzar a hacer cosas distintas. ¿Qué va a pasar en este nuevo año? Este año 2026 puede ser para usted el año de la cosecha. ¿Qué tiene que pasar para que para usted el 2026 sea el año de la cosecha? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que comenzar el año sembrando. Por lo menos de enero a junio sembrando para que de junio a diciembre coseches y puedas decir en diciembre, 2026 para mí fue un año de la cosecha. Pero si vos sos de los que comienzan el año 2026 será el año de la cosecha. 2026 será el año de la cosecha, hermano. Y usted mes a mes sigue así, crea lo que le va a pasar todo el año. Y va a llegar diciembre y usted no va a ver cosecha por ninguna parte, viejo. Porque no te activás. Entonces en diciembre no puedes decir, ah, no, tiene que ser que la voluntad de Dios para este año, para mi vida, es que no era el año de la cosecha. No, 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 viejo. Te estoy diciendo que hace 2000 años ya el Señor estipuló que te quiere usar a vos y me quiere usar a mí. Entonces, si yo quiero que este año sea el año de la cosecha, yo tengo que comenzar el año sembrando para terminar el año cosechando. Si yo quiero ver la mano de Dios manifestarse, el poder de Dios manifestarse a través de mi vida, yo tengo que procurar definirme. Tengo que procurar definir que este año yo voy a cumplir con el principio. ¿Cuál principio? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo no puedo esperar ver la mano, el favor de Dios a través de mi vida si yo no le estoy dando prioridad al reino de Dios y a su justicia. Ahora me están entendiendo un poquito mejor por qué les digo que año 2026 puede pasar lo que usted quiera que pase. ¿Usted quiere ver victoria espiritual en su vida en este año? Eso no depende de Dios, depende de usted. Recuerde que en Cristo somos más que victoriosos. Usted péguese en obediencia a Dios. Sea sujeto al plan, al propósito, a la voluntad de Dios y le aseguro, usted no necesita una palabra rema, usted no necesita una palabra profética, usted experimentará la victoria en su vida, hermano. ¿Me están entendiendo ahora por qué les digo que lo que a veces esperamos que suceda más que de Dios dependes de nosotros? Porque Dios está dispuesto a eso. Piensen en la necesidad, amados, de aumentar nuestra fe en Dios en este nuevo año. Repito, y cuando hablo de aumentar fe, no estoy haciendo referencia a un simple sentimiento de creer. No, estoy haciendo referencia es a aumentar la fe que agrada a Dios y sobre la cual nosotros logramos desarrollar la vida que Él espera que cada uno de nosotros tengamos en este nuevo año. Vayan conmigo a Mateo capítulo 8 y vamos a leer del versículo 23 al 26.
Mateo capítulo 8, versículos 23 al 26, dice así el texto. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí dice el texto que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero mientras ellos iban, el maestro iba con sus discípulos en la barca, y mientras las olas cubrían la barca, dice el texto, pero él, haciendo referencia a Jesús, pero él dormía. Ojo, pero él dormía. Ojo. A Jesús no lo despertó el movimiento de la barca y quiero que mediten lo que está leyendo, amado. Mediten lo que está leyendo, por favor. Porque eso quedó registrado allí en la escritura para que usted aprenda de lo que está leyendo. Medite, por favor, en lo que está leyendo. A Jesús no lo despertó el movimiento de la barca. A Jesús no lo despertó el bramido del mar. A Jesús no lo despertó ni siquiera el agua que pudo haberlo salpicado, porque el texto dice que las olas eran tan grandes que cubrían la barca. En medio de esa circunstancia difícil que estaban atravesando sus discípulos, él dormía. Mediten en eso. ¿Por qué él dormía? Porque él es Dios. Y lo que para el hombre es una circunstancia difícil, para Dios no lo es. Cuando el hombre pierde la tranquilidad por una circunstancia difícil, no crean que Dios va a perder la tranquilidad por la circunstancia difícil que yo estoy atravesando, porque no lo va a hacer. Él es Dios. Espero me estén entendiendo lo que les estoy intentando decir. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos, dice, y le despertaron. Tuvieron que venir los discípulos para despertarlo porque él estaba lo más de tranquilo durmiendo en medio de aquella tempestad. Pero los que sí se habían preocupado eran los discípulos. Ojo, los que sí se habían preocupado eran los discípulos. Y los que sí se habían despierto eran los discípulos. Ojo con esto que es importante. Denme un momentico. Ok, pongan cuidado a esto. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Alguno de ustedes, yo supongo que todos en algún momento, alguno de ustedes ha experimentado un despertar así? Que estén durmiendo y venga alguien por A, por B o por C y los despierte por una necesidad o por una circunstancia grave que esté sucediendo. Ok, yo creería que todos en algún momento hemos experimentado eso. Fue exactamente lo que pasó. Maestro, ¿no ves que perecemos? Ojo, ojo a eso que ellos le dicen al maestro. Señor, sálvanos que perecemos. Es como si le hubieran dicho, maestro, es que no te has percatado, es que no has visto la situación en que estamos. Maestro, ¿no te da un poco de lástima que nos estamos por ahogar, que estamos a punto de ahogarnos? La respuesta es no. Al Señor no lo conmovemos con un sacudón o con gritos desafortunados o con gritos histéricos. Jesús dormía. Jesús dormía cansado por su atareada vida ministerial que el maestro tenía. Y resulta que estos mismos hombres que presenciaron cómo resucitó muertos y sanó enfermos, lo despiertan de un descanso reparador por una simple tormenta en el mar. Versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Subrayen eso. ¿Qué fue lo que el Señor recriminó? La falta de fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca vida espiritual?
¿Por qué teméis, hombres de poco conocimiento del poder de Dios? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Se aquietó absolutamente el mar ante esa tempestad. Yo no quisiera, yo no quisiera irme a dormir con esas últimas palabras del Señor acerca de mi persona. Cuando ellos despiertan a Jesús, quizás ellos pensaron que iban a recibir unas palabras de aliento. Ojo, ojo, palabras de aliento. A veces cuando nosotros atravesamos por circunstancias difíciles, en cada año que comenzamos y vamos ante la presencia del Señor, en ocasiones esperamos palabras de aliento. Y resulta que en muchas ocasiones las palabras de aliento no vendrán del Señor. Vendrá una confrontación con nuestra condición espiritual que tenemos. Cuando Moisés y el pueblo de Israel estaban entre el mar muerto y los ejércitos de Faraón, cuando Israel estaba entre el mar muerto y los ejércitos de Faraón, Moisés y el pueblo como que iban a empezar a orar y a clamar, y el Señor le dijo a Moisés: quieto, viejo, no tenés que ponerte a orar, este no es momento de orar ni de clamar, este es momento de actuar, de hacer. Yo ya les he demostrado que vengo cuidándolos, que vengo con ustedes a través del desierto. Toma tu vara y hace algo con ella. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Tal vez ellos estaban esperando una palabra de aliento o que les dijera quizás que la próxima vez no esperaran tanto para despertarlo. No, pero eso no fue lo que el maestro les dijo. Eso no fue lo que el maestro les dijo. Él les recrimina que fallaron en la fe. ¿Eso qué significa? Cuando usted mira esa historia allí registrada en la escritura, yo puedo imaginar, amados, que cualquiera de ellos, pudo haberse parado, debió haberse parado en la proa del barco y decir: viento, mar, enmudezcan en el nombre del Señor que está durmiendo y que necesita descansar. Le aseguro que la tempestad hubiera menguado. Esa sí hubiese sido una buena historia. Cuando usted mira esa escena, usted encuentra la escena de nuestro hermano mayor, Señor nuestro, que confía en el poder de nuestro Padre. Ese es el ejemplo que Jesús mostraba. Su mente y corazón, la mente y corazón del maestro estaba lo suficientemente tranquila, confiada en el amor de su Padre en el cielo, que él podía dormir, estar tranquilo, con fe, en medio de la tormenta. Pero antes de ir a hablarle al mar, le habló a los hombres. Subrayé ese pedazo. Antes de hablarle a la tempestad, le habló a los hombres. ¿Por qué? Porque para él es más fácil tratar con la circunstancia difícil que con el hombre. Se lo digo en otras palabras. Para Dios es más fácil tratar con nuestra circunstancia que con nosotros. O sea, para Él somos más difíciles nosotros que nuestras propias circunstancias. Y cuando le digo que más difíciles somos nosotros, a lo que hago referencia es a nuestra rebeldía, a nuestra falta de sujeción del propósito y de la voluntad del Señor. Voy terminando. Este año, amados, que comienza, nos pueden faltar muchas cosas. Lo que no nos puede faltar en este año que comienza a nadie es la fe en nuestro Dios. ¿Ustedes quieren realmente un año diferente? Comiencen a hacer cosas diferentes. ¿Ustedes quieren ver en sus vidas lo que nunca han visto? Comiencen a hacer lo que nunca han hecho.
Y termino con esto, rompan el techo. Rompan el techo, amados. Termino con Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 4. Estoy seguro que ustedes también todos han leído este texto que vamos a leer. Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 4, dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente, versículo 2 dice, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, o sea, rompieron el techo de donde el maestro estaba. Dice el texto, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Por qué les digo rompan el techo? ¿A qué hago referencia? ¿En qué pienso yo cuando les digo rompan el techo? Todos nosotros, amados hermanos, todos nosotros tenemos perfectamente claro qué es lo que nos está impidiendo acercarnos al Señor como tiene que ser. Créame que aquí no hay nadie que no tenga eso claro. Todos, les aseguro, tenemos claro eso. Todos ustedes saben, yo sé, lo que me impide ir más allá. Estos cuatro hombres, posiblemente buenos amigos de este paralítico, habían propuesto en su corazón algo, llevar a este paralítico ante la presencia del Señor. Cuando se vieron que la multitud no les permitía llevarlo, ellos entendieron que la multitud para ellos era lo que impedía el propósito. ¿Se echaron para atrás ante esa situación, ante esa circunstancia? No. ¿Qué hicieron? Hicieron algo inusual. Ojo, hicieron algo inusual. Algo que no es normal. Uno no entra a una casa por el techo. Usted entra a una casa por una puerta. Quizás si la puerta no abre, usted entra por una ventana. Pero nadie se sube a una casa, rompe el techo para entrar por el techo. Eso es algo inusual. Pero fue lo que estos cuatro hombres hicieron para poder cumplir con su propósito. Termino con eso, amados. Rompan el techo. Cada uno de ustedes sé perfectamente, lo tengo claro, cada uno de nosotros tenemos claro lo que está impidiendo que yo pueda lograr en este nuevo año lo que yo quiero lograr en Dios. Cada uno de nosotros sé que lo tenemos claro. Rompan el techo. Ese techo no lo va a romper el Señor. El Señor está allí esperándolo. Su poder está allí esperándolo. Pero el techo lo tenés que romper vos. No sé si me están entendiendo. ¿Qué es el techo? Eso lo sabe usted. ¿Qué es el techo? Qué es eso que te está separando del propósito, de lo que vos querés hacer en Dios? Y que claramente, como ya les dije, Él quiere hacer con ustedes. ¿Cuál es ese techo? Eso yo lo tengo claro. Eso ustedes lo tienen claro. Que a veces nosotros pasemos por alto lo que ya entendemos y lo que sabemos, que es lo que siempre nos ha tenido sometidos en esa circunstancia de tibieza espiritual, de mediocridad espiritual, eso lo sabemos. Pero ese es el techo que hay que romper. Espero, amados, que esta reflexión haya sido de gran bendición para sus vidas.
Voy a orar y mediten mucho en este mensaje. Que la paz y la gracia del Señor, amados, estén con cada uno de ustedes. Si este video ha sido de bendición, si esta enseñanza ha sido de bendición, le invito a que si usted no se ha suscrito a mi canal, se suscriba y que comparta esta enseñanza con otros. Hasta una próxima oportunidad. Paz y gracia para su vida.